te dice el coach, el no es una oportunidad para que te digan que sí. Tienes que convertir el no en un sí, vato. No es no y no tienes que convertir el no en un sí. No todos los prospectos califican para ser clientes. Tú tienes que calificar 3 cosas: dolor, presupuesto y decisión. Hoy en día se vende con los oídos, no con la boca. La regla en Sandler es 70% habla el prospecto, 30% habla el vendedor. Todas las preguntas en las que la respuesta es sí o no, no es una buena pregunta. Tú lo que quieres es que suelten la sopa. Creemos que el buen vendedor es aquel que es persuasivo, que te presiona para tomar una decisión porque te convence. Y en realidad los prospectos ya tomaron la decisión hace mucho tiempo. Los mejores argumentos de venta los tiene el cliente, güey. No los tiene el vendedor. Hay 2 preguntas que a ustedes les gusta hacer, las preguntas de reversión y de reversión negativa. ¿Qué son y para qué sirven? Eso es una gran pregunta. ¿Me lo preguntas por algo en particular? No. Eso fue una reversión. Entonces, ¡ay! en Sandler tenemos una cosa que llamamos el triángulo del éxito, para que tú seas exitoso en ventas. Y en realidad sirve para cualquier disciplina, güey. Para ser buen papá, para ser buen futbolista, para ser buen host de podcast. Actitud, técnica y... Hola, nosotros somos David y Dani y los distintos de hoy son... Teresa, y Dan, de Sandler, Dan Macías y... máquina de ventas. Tere, Dan, mil gracias por abrirnos su casa. Literalmente aquí hicimos un rodeo para poder armar todo y que quedara bien. La primera pregunta que quiero hacerles, aquí vinimos a hablar de ventas, ¿cierto? Pero quiero un poco de contexto. ¿Qué es Sandler, Dan Macías y cómo empezaron a adentrarse ustedes en este mundo de las ventas? Sandler es la empresa de entrenamiento en gerencia y ventas más grande del mundo. Es una empresa gringa que se fundó en el 67. Y yo tenía, en 2008 fundé una empresa de diseño gráfico. Y mi primera practicante fue Teresa. Y tuvimos un romance de oficina y como no había departamento de recursos humanos, nadie lo impidió y nos terminamos casando. Pero bueno, eso es otra historia. Mientras estábamos en nuestro noviazgo, 2011, mi empresa se estaba quebrando porque yo no sabía vender. Los primeros 2 años nos había ido súper bien porque le vendía a todos mis conocidos. Literal, le vendía a mi papá, le vendía a mi mamá, le vendía al papá de Tere. Pero a los 2 años se me acabaron los conocidos y pues yo no sabía tocar puertas, no sabía hacer llamadas en frío. Y pues yo decía, yo no quiero ser un call center, ¿verdad? O sea, yo no estudié una carrera para hacer un call center. Y entonces mientras yo tenía esos pensamientos, las ventas se fueron en picada. Y tan en picada que en una conversación con mi administrador, Luis, me dijo, Dan, te quedan 2 meses. Y yo, ¿quedan 2 meses de qué? Me dice, te quedan 2 meses de empresa. Y yo, ¿cómo, güey? ¿Cómo que quedan 2 meses de empresa? Me dice, si no te pones a vender intensamente y de manera recurrente, no tenemos para pagar la nómina en 2 meses. Y ahí, esa tarde, güey, pasé por Teresa y rumbo a la casa, yo me quebré llorando y le conté a Teresa lo que estaba pasando con la empresa. Ella no sabía porque pues a mí me daba pena revelar que su novio, que le estaba prometiendo una vida de lujos, en realidad era un empresario fracasado. Y nada, ella fue buena novia y me dijo, hey, tranqui, todo va a salir bien, Dios está de tu lado. Y ella me puso enfrente a un amigo, unos días después, Jaime, que fue el que me contó de Sandler. Me dijo, Dan, acabo de tomar un curso de ventas espectacular que se llama Sandler, como Adam Sandler, nada que ver con Adam Sandler, se llama Sandler. Y me dice, estamos haciendo ventas millonarias por teléfono. Y yo, vato, pásame el teléfono ya, o sea, me urge, ¿no? Ahora, cuando Jaime me decía eso, yo estaba teniendo una iluminación. Y es que yo llevaba ya prácticamente 3 años de empresario y yo nunca me había entrenado en ventas. Todos en la empresa dependían de lo que yo
vendiera. Todos comían de mis ventas. Y yo nunca me había leído un libro de ventas. Nunca me había metido a YouTube a ver videos gratuitos de cómo vender. Por supuesto que nunca había pagado un curso de ventas. Es decir, yo era un vendedor empírico. Y al día siguiente fui a Sandler. Al día siguiente, el lunes siguiente fui a Sandler. Y ahí fue cuando me vendieron el curso de ventas Sandler. Entré como cliente y revolucionó tremendamente mi negocio y la manera en la que empecé a vender, y pues me terminé enamorando porque a los 3 meses logramos darle la vuelta a la empresa. Al año siguiente vendí 30% más, y al año siguiente, en un solo día, vendí todo lo que había vendido el año anterior. Entonces yo dije, a mí esta vaina me apasiona tanto que no solo quiero usar Sandler, sino quiero yo volverme coach de Sandler, ¿no? Entonces, Quiero hacer aquí una pequeña anotación, y es que mucha gente ve a Dan en cámara y lo ven entrenando y lo ven sus videos de YouTube y lo ven en el podcast y dicen, bueno, no, pero es que Dan es un rockstar, o sea, él sabe cómo hablar y tal. El Dan que ustedes les está tocando conocer es otro Dan del de hace 15 años o el de hace 12 años, que fue cuando te Teresa me encontraste rescató de las tinieblas. Sandler. O sea, era muy introvertido, era muy tímido. Y para que se den una idea, o sea, a veces íbamos a fiestas. Yo siempre he sido súper extrovertida, me gusta la fiesta, me gusta conocer gente nueva y me gusta estar en la punta del relajo, ¿no? Confirmo. Y en una fiesta literal estábamos tomando drinks en casa de un amigo, no sé qué, y Daniel literal de repente agarra su Kindle y se va como a una silla y se acuesta en un sillón y se pone a leer. Y todo el mundo me voltea y me dice, Tere, ¿qué le pasó a Daniel? ¿Está enojado? ¿Que dijimos algo? Y yo, no, simplemente ya se aturdió de la socialización, necesita un break con él y su alma y al rato va a regresar, solo que necesita como su espacio. Obviamente yo estaba, la socialización a mí me energiza y a él lo drena, ¿no? Entonces ese era el Dan del que estamos hablando en este momento de la historia. Ahorita es súper hipersocial al lado de la otra persona. Y esto lo digo porque creo que muchas personas pueden estar pensando, comparándose con Dan, el que ven en la cámara. Y pues claramente ese Dan que ven en la cámara ha tenido mucho trabajo y parte de ese trabajo ha sido encontrar, pues pasar por este proceso, ¿no? Y encontrar como las paces con un proceso que lo guiara de la mano, ¿no? Y que lo llevara un paso a paso mucho más, pues predecible, ¿no? Pero continúa con tu historia. Ya, se acabó mi historia. Ahí ya termina. Un final perfecto. Entonces, Así es. No sé si han visto la serie de Spotify. sí, buenísima. Me que encanta. me recuerda ese comportamiento de coger el Kindle, el que él se iba a las reuniones, empezaba en el computador, trabajaba y después volvía a la hora y media y todo el mundo como ya sabía cómo era él. Y cuando entras tú digamos, a la foto. Bueno, es que Dan contó cómo él entró a Sandler en general, ¿no? Sí. Yo cuando era novia de Dan hubo un momento en el que Dan se fue a estudiar la maestría a Cornell 6 meses y pues estaba muy nervioso de que iba a dejar su negocio de diseño gráfico solo, y pues él era el que principalmente vendía, más aparte de ir a clases, hacer tareas y demás, ¿no? Y yo le dije, yo te ayudo. Yo en ese momento era diseñadora gráfica freelance, ya no trabajaba para él, entonces yo le dije, yo te ayudo. Yo la verdad es que era muy buena cerrando, yo cerraba 1 de cada 2 negocios. O sea, tenía un gran porcentaje de cierre. Obviamente la gente que ya llegaba conmigo era porque venía recomendada, me conocía, tal, no sé qué. Entonces, obviamente eso hacía que mi porcentaje de cierre fuera ese. Y cuando yo le dije, yo te ayudo, llegué a mi primer día de trabajo otra vez en Bank, pero ya como vendedora, y me dice, Dan, vas a ir a Sandler a estudiar. Pero aparte me ponía a prospectar, pero como Dan también era nuevo, no era tan buen coach como el que es ahorita, ¿verdad? O sea, me dijo, agarras las páginas amarillas, literal, y te pones a llamar negocio por negocio. O sea, ustedes les pueden decir los golpes emocionales, de que el rechazo para una extrovertida de que no, te cuelgan, te tratan mal, te hablan feo. Pero bueno, fue una gran escuela. Y digamos que así fue como yo empecé a entrenarme en el tema.
Y en mi proceso, pues, de vender diseño gráfico y luego después me convertí en consultora de imagen, empecé a utilizar la metodología y yo me empecé a dar cuenta que tener esa metodología me daba a mí una ventaja sobre las demás consultoras de imagen y sobre los demás diseñadores gráficos porque son industrias muy artísticas o creativas y a nosotros nadie nos enseña de negocios en la universidad. No nos enseñan a vender nuestro arte, pues, o nuestra creatividad y es un tan intangible y pues no se diga, no sé, hace 15 años el diseño gráfico era cercano a un dibujito, o sea, literal. Entonces, para mí me abrió mucho los ojos y yo me empecé a dar cuenta que yo empecé a cobrar mucho más que mis colegas, podía cerrar negocios con empresas y yo tenía menos de 24 años, o sea, yo era un mocoso. Una vez cerré un deal con un buffet de abogados y yo tenía, no sé, 24 años, 23 años y les vendí un proyecto de branding por, no sé, como $8,000 y era yo sola. Y eran 5 señores en sus 40 y tantos, 50, o sea, me duplicaban la edad. Y eso para mí fue un hito y ahí es donde me empecé a dar cuenta. Dije, la Teresa sin sistema y la Teresa sin metodología no hubiera podido llegar a este lugar, pero como tenía los guiones adecuados, los sistemas adecuados, el paso a paso, sabía qué esperar, tenía muy claro, podía avanzar y me sentía segura en ese tipo de conversaciones, no me sentía fuera de lugar o que puros abogados van a verme la cara y me van a querer bajar o regatear todos los precios, ¿no? Eh, y pues la segunda parte de esta película es que en algún momento pues nos vinimos a vivir a Colombia, nos casamos y nos vinimos a Colombia 6 meses después y pues ahí empezó un camino para nosotros de emprender desde cero. Yo desde la consultoría de imagen y Dan desde la empresa de ventas, Sandler, abrió la oficina de Sandler en Colombia y pues bueno, en 2019 compramos la compañía juntos y fue así como los dos empezamos este camino como socios y pareja. Y en 2021 fue cuando yo entré full time a Sandler, ya digamos como ignorando el departamento de marketing y de estrategia. Pero yo quiero precisar ese ingreso, güey. O sea, lo contaste muy aburrido. Fue más cool cómo entraste a la Ajá, empresa. O ajá. sea, lo que pasó fue que en pandemia, una amiga de Tere, muy querida, nos prestó su finca en Villeta. O sea, vio lo deprimidos que estábamos porque llevábamos 6 meses Sin en... cruzar la banqueta del Literal, no edificio. No, habíamos y salido no estaba por aquí la pulga, Pablo. y no No, estaba Pablo, claro, así gracias a es. Dios, porque si no, no sé qué Exactamente, o habíamos sea, hecho. 2020, no, mis respetos a los que tienen hijos chiquitos y lo vivieron en la pandemia, o sea, héroes Total. nacionales. Entonces nos fuimos a la finca una semana y la finca ni siquiera tenía buen internet. Estuvimos una semana de genuinamente no hacer nada, mucho descanso, mucho leer. Hace mucho que no platicábamos tanto entre nosotros, yo creo. Y ahí Teresa tuvo la idea brillante de, oye, ¿qué pasa si yo me voy full time al negocio? Ya éramos socios, pero Teresa era como mi consejo directivo, digamos, de toma de decisiones y de consejo en todos los almuerzos y todas las cenas. Pero ahí dijo, oye, ¿qué pasa si me vengo full time? Y pues era una idea brillante y literal un mes después se vino tiempo completo y revolucionó por completo la estrategia de la compañía, porque cuando era yo solo, era muy la venta de cursos tradicional. Voy a empresas y les vendo cursos. Pero Teresa llegó a traer todo el marketing y toda la estrategia digital, la creación de contenido, lo que decíamos ahorita antes de que empezáramos a grabar de la fórmula de lanzamiento. Entonces, yo digo en público que Teresa ahorita yo creo que genera más dinero de lo que yo le genero a la empresa, ¿no? Entonces, fue muy cool. Sí, está más chida mi versión de cómo ingresaste, la verdad. No la quería hacer tan larga, ¿no? Pero Excelente, bueno, excelente. Yo creo que la mejor forma de comenzar ya teniendo este contexto es ver qué es real y qué no es real en las ventas. Hay demasiados mitos alrededor de las ventas. La gente cree que, uno, tiene que ser extrovertida para poder vender. Mm. Dos, cree, mejor dicho, que tiene que ser intenso. Y realmente el vendedor que nos han mostrado toda la vida
no debería ser el que tenemos en nuestras mentes. Entonces, de pronto, me gustaría saber cuáles son los mitos que les gustaría desmentir de las ventas hoy. Pues mira, yo pienso que el primero es uno muy fácil que está relacionado con la historia que contamos de Dani, es que no es de personalidad. O sea, las ventas es una habilidad que como todo lo puedes aprender. Y tenemos esta idea de, tiene personalidad de vendedor. Eso todo mundo lo hemos escuchado. O tenemos esta imagen de, tienes dos imágenes de vendedor en tu cabeza. O tienes la imagen del vendedor de Wall Street que sale en la película, que es un vendedor agresivo que consigue lo que quiere y gana millones de dólares y es como ultramillonario. O el vendedor que te ha tocado presenciar a ti, que te habla todos los días, recibes una llamada de este tipo de vendedor, que es o de una empresa de telefonía o de alguna cosa así que te están vendiendo en ese momento que ni te dejan hablar y que pues están leyendo un guión y literal pues son muy hostigosos, ¿no? Entonces, esas dos imágenes de este vendedor hostigoso, insistente, incómodo versus este que abusa, miente, engaña, siempre gana y los demás siempre pierden, realmente no dejan ver, no dan una buena reputación del vendedor. Entonces, con esa imagen también pensamos de que, no, pues es que esa no es mi personalidad. Yo no soy así, o yo no soy así de agresivo, o yo no soy así, no se me ocurren tantas palabras que decir. Y la verdad es que, pues es una habilidad. Se estudia y hay pues metodologías para hacerlo, ¿verdad? ¿Tú cuál dirías? Yo, sí, o sea, creo que lo importante es tener un sistema, ¿no? Tener un paso a paso. Si tú, cualquiera, no importa tu nivel de extroversión o introversión, te puede ir súper bien en las ventas, ¿no? ¿Qué es lo importante entender? Que antes, esto se lo escuché a Luis de Blue Hackers y me encantó cómo lo explicó. Las ventas antes era un tema de asimetría de la información. Cuando no teníamos internet, el que tenía la información era el vendedor. Y entonces los vendedores tenían que ser muy buenos dominando todas las características y beneficios y iban puerta a puerta y le explicaban al ama de casa o el dueño de la casa de que, mira, esto te va a revolucionar la vida por esto, por esto y por esto. Y como la gente no tenía información, pues todos quedaban iluminados y decían, de una, me encanta, y compraban. Pero hoy en día, más del 60% del proceso de ventas ocurre sin hablar con ningún vendedor. O sea, es el mismo consumidor el que va, investiga y checa los reviews y ve reels en TikTok y en Instagram y ya tienen toda la información y la ayuda que necesitan del vendedor es ayuda para discernir, no para que el vendedor les resuelva el problema, sino para discernir cuál es la mejor opción o cómo tengo que personalizar la solución para que me resuelva el problema a mí. Entonces, el vendedor hoy en día no tiene que ser un gran expositor de información. El vendedor hoy en día tiene que ser un gran entrevistador, güey. Entonces, si tú eres podcaster, compadre, tienes todo para ser un extraordinario vendedor, güey. Porque así como lo haces tú y como lo hace Steven Bartlett, lo que hay que hacer es buenas preguntas. Hoy en día se vende con los oídos, no con la boca. Entonces, de hecho, como introvertido puede ser más fácil todavía ser buen vendedor, porque los extrovertidos, su tendencia natural es hablar y ser carismáticos y como llenar con su luz el escenario y el cuarto. Y lo que tú quieres en las ventas es que eso lo haga el prospecto. La regla en Sandler es 70% habla el prospecto, 30% habla el vendedor. Entonces, no importa la personalidad que tengas. Si tú sigues un método, te va a ir a toda madre. Y yo creo que acabas de decir otra cosa que también me parece que es una concepción muy equivocada de las ventas y es que los grandes cerradores son gente que llega a matar en la etapa final. O sea, hacen un conjuro mágico y llegan y ponen al prospecto contra la pared, que el prospecto no le queda más que aceptar todas las condiciones y decir que sí, porque aparte lo vemos en las películas y esta imagen se refuerza todavía, ¿no? Entonces queremos ser grandes cerradores sin entender que los cierres son consecuencia de todo el proceso que está detrás, de haber
escuchado muy bien, de haber sacado la información importante, de haber podido encontrar esa información medular o esas razones emocionales de compra y tener la confianza del prospecto. Si tú no tienes esos ingredientes, va a ser muy difícil que ese cierre se dé como dices tú, cuchillo en Cuchillo en mantequilla, ¿no? mantequilla. Como cuchillo en mantequilla, o sea, que sea una consecuencia, no es una acción aislada, ¿no? Entonces, creo yo que también hay mucha gente que se siente muy mal porque es incapaz de llegar al cierre y cerrar y se sienten muy mal porque dicen, oye, es que yo no soy buen cerrador y en realidad hay algo en el proceso previo a llegar a la junta de cierre que debiste haber hecho diferente. Y ahí es donde está la magia. La regla Sandler es, no todos los prospectos califican para ser clientes. Entonces, si tú ves a Leonardo DiCaprio en el Lobo de Wall Street, tú dices, los buenos vendedores Le venden a cualquiera. a cualquiera, ¿no? Y he escuchado en 1000 personas, güey, y muchos alumnos que vienen con esa creencia errónea, o incluso yo cuando he tomado cursos que te dice el coach, el no es una oportunidad para que te digan que sí. Tienes que convertir el no en un sí. Vato, hoy en día estamos educando a los niños a que no es no, güey. O sea, tienes que aprender a decir que no Al en ciertas consentimiento. situaciones, así es, consentimiento mutuo, ¿verdad? O sea, no es no y no pasa nada, no tienes que convertir el no en un sí. No todos los prospectos califican para ser clientes. Tú tienes que calificar 3 cosas: dolor, presupuesto y decisión. Ese prospecto que tengo enfrente tiene un dolor que yo le puedo resolver. No cualquier dolor, porque pues todos vamos en la vida, por la vida con dolores, ¿va? Sí, sí. Sino un dolor que yo con mi producto o servicio le puedo resolver. Sí, check. Siguiente. ¿Sabías que el 73% de quienes disfrutan de nuestro contenido no están suscritos a nuestro canal de YouTube ni nos siguen en Spotify o Apple Podcasts? Si te gusta lo que hacemos y quieres ayudarnos a seguir trayéndote el mejor contenido cada semana, suscribirte o seguirnos es una manera rápida y gratuita de apoyarnos. Gracias por tu apoyo, significa mucho para nosotros. Escuché eso en un podcast de ustedes, para que vayamos breaking down y rompiendo un poquito, disecando este problema en secciones. Escuché que había que hacer preguntas para identificar ese problema, pero siempre en las conversaciones que he tenido con emprendedores hay un dilema y es cómo no guiar al prospecto para que me diga que tiene los problemas que yo creo que él tiene. ¿De qué manera puedo preguntarle para poder entender sus problemas sin sesgar la respuesta? Yo creo que uno tiene que tener muy claro cuáles son los problemas que resuelve y hacer la pregunta directa, pero siempre dando la salida, güey. A mí esa es una técnica que me gusta utilizar, darle la salida al prospecto. Entonces, por ejemplo, yo sé, por lo que yo vendo, que uno de los problemas que yo resuelvo es porcentaje de cierre. En Sandler te entrenamos para que aumentes tu porcentaje de cierre. Entonces yo te voy a preguntar, oye, ¿qué tan satisfecho estás con tu porcentaje de cierre? Y voy a dejar que tú juzgues. Tú eres el que me va a decir si está satisfecho o no está satisfecho. ¿Cómo vendería un vendedor tradicional? Tal vez diría, oye, ¿y tú puedes aumentar tu porcentaje de cierre? ¿Cuál es la respuesta? ¿Tú puedes aumentar tu porcentaje de cierre? Sí, ¿no? Pues sí, obvio, cualquiera puede aumentar tu porcentaje de cierre. Y la siguiente pregunta sería, ¿y te serviría aumentar tu porcentaje de cierre? Pues sí, obvio. Entonces, esas sí son preguntas que están guiando al prospecto a dar respuestas obvias, pero no están permitiendo que el prospecto evalúe y sienta el dolor. Yo creo que una parte que a mí me ayudó mucho, y lo digo como externa y como creativa, fue que todas las preguntas en las que la respuesta es sí o no, no es una buena pregunta. Tú lo que quieres es que suelten la sopa. Entonces, siempre evaluar tus preguntas, como tú lo haces en el podcast, ¿cómo le hago para que ellos elaboren? ¿Cómo le hago para que ellos contesten? Entonces, yo creo que también ahí la clave es, si ya sabes que la respuesta a tu pregunta es sí o no, no es una buena pregunta. Correcto. Deja que ellos juzguen, deja que ellos califiquen. Del 1 al 10, ¿cómo te sientes con tal? ¿Qué tan satisfecho estás con esta situación? Si tú pudieras mejorar esto, ¿cómo lo mejorarías? Y que se explayen. Abierto a que te digan que no. Muy importante. También podría ser bueno, no cuantificarlo, o sea, como de 1 a 10, sino cómo te sientes
con tu proceso de venta actualmente? ¿O crees que sería muy abierta? No, tienes que. De hecho, esa es una de mis primeras. Mi primera pregunta es, ¿cuáles son tus principales retos en venta hoy en día? Y la podría cambiar por esa que tú estás haciendo, ¿no? Excelente. Y ahí cada quien adáptelo a lo que sea que venda, ¿no? Y yo creo que al final las ventas es un juego de reconocer dónde está la brecha. ¿Dónde está la brecha de donde ellos están a donde quieren estar? Entonces, cuando tú preguntas cuáles son los retos, es ¿qué es eso que se te atraviesa en el camino de donde estás a donde y no te permite llegar a donde quieres estar? Entonces, creo que cuando uno, y me meto un poquito a lo que dice Daniel, tienes que tener muy claro a quién le vendes, porque eso va a informar tus preguntas y va a poder también ayudarte a ti a entender si ese prospecto califica o no. Si hay alguna cosa que él te diga que necesite que tú no puedes hacer. Y no me refiero a que uno como emprendedor de repente dice, bueno, no hago realmente eso, pero me encantaría hacerlo y es algo, nunca he tenido un cliente esto, pero es algo que me gustaría explorar. De plano es algo que no haces y no quieres hacer y no sabes hacer. O sea, realmente no puedes llevarlo a destino, ¿sí? Em, y yo creo que ahí es muy importante hacer un ejercicio de conocer a quién le vendes. Y yo creo que estos son temas un poquito más de marketing, pero sí recomiendo yo mucho que hagan un estudio de avatar y que realmente tengan conversaciones de profundidad con quien consideran, uno, ya son tus clientes, 10 personas, no tiene que ser 100, no tiene que ser una muestra demasiado grande, 10 personas con las que hayas trabajado, que les hayas generado y conoce realmente cuáles son sus dolores, cuáles son sus deseos, cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus obstáculos, porque solo así vas a poder encontrar patrones. Y estas conversaciones de venta, si tú no sabes cuáles son los patrones, vas a ser mal vendedor. Los buenos vendedores saben quién sí califica y quién no, con base a que saben qué dolores sí solucionan, a qué deseos acercan, qué frustraciones eliminan, qué obstáculos eliminan. Entonces, cuando tú tienes tan claro qué haces para tu cliente, tú puedes identificar, eso no lo puedo hacer. Y no tienes problema en decir, eso no lo hago, porque ese jueguito del ego de decirte, pero es que estás dejando dinero sobre la mesa, ya no lo juegas, porque eres un vendedor experto que sabe que no todos los prospectos califican para ser clientes y que además tu venta se vuelve más escalable, más efectiva, un ciclo de cierre mucho más corto cuando sabes, cuando vas con la mirilla del sniper y le das a donde es, a que se estás tirando balazos para todos los, ya ver a qué le pegas, ¿no? Excelente, brutal. Segundo punto. Presupuesto. Tienes que saber si el prospecto tiene plata suficiente para comprarte a ti, ¿no? Y, de nuevo, Hollywood nos hace creer que hay que venderle a todo el mundo, pero pues cualquier marca de lujo son los que tienen más claro que no todo el mundo es su mercado. Y el resto de las marcas que no son de lujo, por alguna extraña razón, pareciera que no lo tuvieran tan claro. Pero pues es que hay distintos niveles de presupuesto para todo y el presupuesto no necesariamente es un tema de capacidad adquisitiva, sino es un tema de yo qué siento acerca de ese problema, ¿no? ¿Qué tan prioritario es para mí? Entonces, de repente hay vendedores o empresarios que dicen, uy, lo que pasa es que mi servicio es un nice to have, ¿no? O sea, ya de entrada ellos creen que su servicio no es indispensable, sino es un lujo, ¿no? Steve Jobs podría haber dicho, ¿no? Es que el iPhone es un nice to have, ¿no? Pero es que no importa lo que el producto es en sí, lo que importa es cómo el prospecto se siente al respecto. Entonces, aunque el producto sea un nice to have, como puede ser el último iPhone o como puede ser un carro de lujo, pues puede que para ese prospecto el no tenerlo sea un dolor muy, muy intenso. Entonces, por eso primero va el dolor y ya que entendiste el dolor, es listo. Hablemos de cuánto estás dispuesto a invertir para resolver este problema. Y si califica, check. Ok. Si no califica, no pasa nada, ¿no? Hay varias preguntas, o sea, yo enseño 11 maneras distintas de cómo preguntar. Creo que lo más importante, sin duda es importante el cómo hago la pregunta, pero creo que es más importante el cómo monetizo el dolor. Es decir,
La gente, cuando tú le lanzas un número directamente, te van a decir, es mucha plata. Cualquiera que sea el número. Siempre es muy caro, güey, ¿verdad? Entonces, tú primero tienes que hacerle preguntas en el embudo del dolor, que es la ruta que utilizamos para calificar el dolor. ¿Cuánto te está costando este problema? Y tienes que hacer varias preguntas y le puedes preguntar a ChatGPT, ¿ok? O sea, querido ChatGPT, ¿cómo le pregunto a mi cliente cuánto le está costando este problema? Y te va a desglosar buenas preguntas para que el cliente te diga, oye, mira, el no tener un software de recursos humanos me está generando 20% de rotación y eso en mi empresa equivale a $50,000 al mes. Entonces, ahí es mucho más fácil decir, oye, si te está costando $50,000 al mes, te está costando $600,000 al año, ¿correcto? Sí, correcto. ¿Cuánto de eso estás dispuesto a invertir para no perder esa cantidad de plata, no? O sea, más allá de decirles como, tú tienes $20,000 para pagarme, tú estás perdiendo $100,000 para pagarme, por el problema. Entonces, con base en eso, yo ya sé que si yo les soluciono ese dolor por mucho menos de lo que están perdiendo, tiene sentido Y hacer la inversión. normalmente esa es la magia, que tu solución cueste mucho menos de lo que le está costando. Normalmente una matemática básica para hacer una buena inversión, digamos, es que o sea, que represente 1 y su problema 10. Entonces, en una escala de 1 a 10, eso es algo sensato. No estás hablando de una mega inversión de rentabilidad ni nada. Si es 1 de 15 o más arriba de eso, pues eres un rockstar de la rentabilidad en la solución, ¿verdad? Sí. Pero digamos que si llegas a un punto 1 de 10, estás en un lugar Es decir, si pierden chido. 100,000 y cobras 10,000. Exacto, estás en Excelente. un lugar chill. Entonces, a veces tenemos esta preconcepción de que nuestro producto es demasiado caro, pero en realidad no sabemos cuánto le está costando a el cliente no tener su solución. Y ahí es donde está la magia, porque puede ser caro para otra persona que no tiene un problema de $600,000. Y una cosa que a mí me parece muy importante, sobre todo desde vendedora primeriza, creativa, que estuvo vendiendo ahí, digamos, a las patadas un poco. Creo que yo cometí el error al principio cuando empecé a utilizar la metodología Sandler, hacer esta pregunta. ¿Tienes algún tipo de presupuesto destinado para este proyecto? ¿Cuál es la respuesta a eso? No. Y es una pregunta de... ¿Sí o no? Exacto, entonces es una mala pregunta de entrada y 2, la pregunta siempre va a ser no, así que no la hagan, raza. Excelente. No, me encanta porque me gusta mucho sentarme con gente que se siente cómoda alrededor de los micrófonos porque es un juego mucho más interesante. Con eso en mente, punto 3. Decisión, güey. Sí. Entender cuál es el proceso de la decisión. Decisión no es que tomen la decisión, es calificar el proceso de la decisión. Entonces, calificar el proceso de la decisión es entender quién va a tomar la decisión, cuándo van a tomar la decisión, por qué van a tomar la decisión. Y ahí lo importante es entender que todo el mundo toma decisiones de manera diferente, ¿no? Bueno, primero lo importante es entender que hay que llegar a los tomadores de decisión. Fíjate, Sí. tenemos un aliado que se llama Gong. Gong, a través de inteligencia artificial, estudia llamadas y videollamadas de vendedores y saca estadísticas. Y hay una estadística trágica, papá. Y es Aparte, que- Gong es a nivel mundial, o sea, esto no Sí. es local ni nada por el estilo. Correcto. Todas las culturas, digamos, es transversal. Cuando tú le estás vendiendo a tomadores de decisión de pymes, si tú no llegas al tomador de decisión, tienes 80% menos probabilidad de cerrar el negocio. Cuando le estás vendiendo a pymes, güey, ¿va? Esa es la buena noticia. Cuando tú le estás vendiendo a enterprise, a multinacionales, a corporativos, y tú no hablas en el proceso de venta con los verdaderos tomadores de decisión, 233% menos probabilidad de cerrar el negocio. Y muchas veces el que te pide la cotización es el analista, güey. Porque es el que le encargaron la chamba de pedir la cotización. Y la empresa sí lo necesita. Entonces tú te solicitas la cotización y dices, ¡toda madre, güey! Me pidió una cotización Bavaria, güey. Me pidió una cotización PepsiCo, güey. No mames, qué increíble. Y tú preparas la cotización todo emocionado y la mandas. Y no pasa nada. No, ya le escalé, güey. Lo están revisando, güey. Y dices, puta,
¿Qué rollo? Tú ahí lo que tienes que hacer es desde el inicio ir al tomador de decisión o calificar si es un buen prospecto de venta con el analista y después llevarlo al tomador de decisión para la propuesta. ¿Cuál sería como la ruta para hacer? Las dos rutas, güey. A ver, güey. ¿Cuál es la manera más fácil de escalar una montaña? Oh, pero ¿por qué pregunta tan amplia, huevón? Depende. No es tan complicado, güey. Paso a paso, no sé. Sería lentísimo, güey. Paso a paso es lentísimo, güey. En helicóptero. Exactamente, güey. Tal cual. La manera más rápida es en helicóptero. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil de cerrar un proceso de ventas llegando a los tomadores de decisión? Llegar por arriba. En helicóptero. Claro. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, tengo que armar poco a poco, eso sí es paso a paso, un plan de networking donde mis conexiones sociales vayan aumentando y yo cada vez más tenga acceso a tomadores de decisión. Es mucho más fácil llegar arriba y que el tomador de decisión te diga, ve con fulanito. Que muchas veces el tomador de decisión revisa la propuesta final y firme el cheque. No está en el proceso de ventas, pero sí está al principio y al final. Y tiene que estar en el barco. Tiene que estar montado en el Es barco. correcto, así es, ¿no? Entonces, si yo armo ese plan de relacionamiento, pues poco a poco empiezo a cerrar negocios más grandes, más grandes, más grandes, porque voy ampliando mi red. Todos sabemos, todo el mundo sabe, güey. ¿Dónde se cierran los negocios multimillonarios de este mundo? ¿Dónde se cierran? Ay, Dios mío, ¿por qué me haces estas preguntas? Yo creo que en la cabeza del tomador de decisiones, o sea... ¿Y dónde te juntaste con él para cerrar ese negocio? En el campo de golf. Ah, no, pero es que yo no he estado en ningún campo de golf cerrando deals todavía, Dan. Por eso te digo que es Allá- un proceso de exacto, allá relacionamiento. Claro, pero es en el campo de golf, en el yate, en las fiestas, en la inauguración de Trump, güey, ¿verdad? ¿Quién estaba ahí, güey? O sea, si quieres ir a conseguir grandes tomadores de decisión, es ahí, compadre. O sea, es en donde están los verdaderos tomadores de decisión para los grandes negocios. ¿Va? Los que quieran tomar decisiones en un yate, ya saben. Ya saben a quién invitar. Quiero volverme un poquito. Creo que ya empezamos a hablar del tema de prospección, pero antes de eso, quiero entender dos cosas que son fundamentales para seguir la conversación. Primero, hay un tema de mentalidad súper importante que ustedes hablan siempre en las ventas. De hecho, vi un video que tuvieron del 2024 donde estaban analizando cuáles habían sido los errores y los aprendizajes más grandes y uno de ellos era la mentalidad. Y uno suele creer que el vendedor rockstar es este que siempre tiene la mentalidad impecable. ¿Cuál debería ser la mentalidad de un buen vendedor? ¿Y cuáles son los pensamientos limitantes que nos encontramos intentando llegar a ese como modelo a seguir? Yo creo que es imposible no tener pensamientos limitantes. O sea, es imposible porque los pensamientos limitantes al final están informados por cómo creciste, lo que te dijeron tus papás, las experiencias que has tenido en las ventas previas a tú estar vendiendo e inclusive en tu ejercicio de las ventas, te haya ido bien o te haya ido mal. Entonces, al final es muy difícil como enumerar cuáles son las creencias específicas, pero yo creo que la creencia limitante siempre está guiada por situaciones que nos encogen, nos da miedo, no queremos ser tan generosos, queremos como de alguna manera, como sí, o sea, como mentir, engañar, esconder una parte de nosotros. Y yo generalmente pienso que las ventas en general la gente los ve como una transacción económica, pero ahí es donde la primera creencia que tenemos que eliminar. Las ventas es servicio, porque si lo estamos viendo y volvemos a lo mismo de que pienso que es un vendedor, es el vendedor tipo lobo de Wall Street que pone al prospecto contra la pared o es alguien que está calificando tan bien el dolor de su prospecto que lo está sirviendo. ¿Es un doctor? Es un doctor. Tú estás curando un problema, lo estás curando, le estás solucionando. O sea, tú no sabes cuántos meses o cuánto tiempo lleva esa persona dándole vueltas a ese problema, cuánto dinero le está representando. ¿Tú crees que a los dueños de negocio nos gusta perder dinero por deporte? Y la verdad es que honestamente perdemos mucho dinero en muchas cosas que no nos damos cuenta. Entonces, cuando tú cambias la idea que tienes de las ventas o la idea que tienes de lo que significa ser vendedor, ya desde ahí
estás eliminando una creencia limitante que yo creo que todos tenemos. Y por eso nos da miedo vender, por eso nos da miedo hacer llamadas en frío, por eso nos da miedo, porque nuestro ego, primero estamos preocupados por la imagen que queremos proyectar y por otro lado estamos siendo guiados por la idea que tenemos de nuestra experiencia y de nuestro pasado, ¿no? Y me parece importante que al final, cuando tú eliges un mentor en ventas o empiezas a leer y empiezas a escuchar las historias de la gente que ya estuvo donde tú estás, te das cuenta que las historias no son tan diferentes. O sea, ahorita que Dan estaba diciendo como no debes de hacer, cómo llegas a la montaña por helicóptero y yo pude ver en tus ojos como, chinetas, o sea, yo le he vendido a Enterprise o yo he estado en esa situación, o sea, de verdad vi tu cara de identificación y te lo juro que todos hemos estado ahí, todos hemos cometido ese error de que nos habló alguien de RH pidiendo una cotización y se la dimos sin hacer preguntas, sin pedir ir con el tomador de decisión. Entonces, es un error tan básico, pero también inicia desde la creencia de que uno cree que necesita estar ahí para todo mundo. Entonces, es desde tu ego. Entonces, ahí es donde también emprendes un viaje de autoconocimiento que tiene más que ver contigo. Cosas muy básicas como en mi país está muy difícil, la crisis, es que lo que yo vendo es caro, es que la gente no tiene dinero. O sea, todas esas cosas son creencias limitantes porque están limitando tu actuar, están limitando tu servir, están haciendo que tú te limites en tu alcance, ¿sí? Entonces, para mí, siempre una creencia limitante te informa de algo que en realidad no es factual. O sea, no tienes dato duro. Es una opinión tuya que está inflada y obviamente pues tiene por ahí algo emocional, ¿no? Hay una historia de vida, hay algo en tu pasado que te hace creer que eso es verdad, ¿no? Sí, los pensamientos limitantes finalmente vienen de nuestras heridas. Y si pudiéramos definir este, no sé, Hulk de las ventas, este superhéroe con la mentalidad perfecta, ¿cómo sería su mentalidad? En Sandler tenemos una cosa que llamamos el triángulo del éxito. Y el triángulo del éxito es el corazón de la filosofía Sandler. Para que tú seas exitoso en ventas. Y en realidad sirve para cualquier disciplina, güey. Para ser buen papá, para ser buen futbolista, para ser buen host de podcast. Actitud, técnica y comportamiento. Tienes que estar bien de actitud. Tienes que tener buena técnica, ¿ok? Es decir, tienes que, si estamos hablando de fútbol, pues tienes que saber Parar el balón. y pegarle y driblar y cabecear y pararte en la cancha y buscar el espacio. Eso es técnica. Tú puedes tener toda la actitud, todas las ganas, güey, y estar convencido de que eres un crack. Pero si no tienes la técnica, pues eso no se va a ver en la cancha. Y luego está el comportamiento, que el comportamiento es tener metas, tener un plan y actuar, ¿no? ¿Qué dicen de todos los grandes futbolistas, güey? Llegan antes a entrenar. Son los últimos que se van después del entrenamiento. Patean tiros libres todo el tiempo. Exactamente, güey. Entonces, lo mismo pasa con cualquier disciplina. Ahora, enfocándonos en la actitud, que es el tema de mentalidad, yo tengo que estar bien en 3 rubros. Estar bien conmigo mismo, con mi empresa y con mi mercado. Entonces, la mentalidad del vendedor rockstar es que está muy bien con él mismo, con ella misma, está muy bien con su empresa, con sus productos y con sus servicios, y está muy bien con su mercado, ¿no? No tiene estas actitudes que contaba Tere de, es que el gobierno, es que la economía, es que el país. Ojo, hay una realidad objetiva, güey. El año pasado, Tere y yo fuimos al principio del año a un estudio, a la exposición de un estudio de PricewaterhouseCoopers. Y lo que decían en el estudio, un estudio que le hacen a presidentes de multinacionales en todo el mundo, es, este es un año de supervivencia. Enero, güey, de 2024, güey. Entonces, puta, si en enero de 2024, que fue mal mes para nosotros, te dicen, este es un año de supervivencia, ¿qué dices, güey? Pánico. Puta, güey, si vendo lo mismo que el año pasado, ya estoy a toda madre, me explico. Y esos son datos objetivos. ¿Cuál es la mentalidad del gran vendedor? El gran vendedor no se queda exclusivamente con los datos objetivos, porque entiende que los datos objetivos describen una realidad, pero que uno también tiene injerencia en su propia existencia. Entonces,
siempre hay dos 50% en tu realidad. Está el 50% de los factores externos, el precio del dólar, del petróleo, las decisiones del gobierno, la guerra en Ucrania. Y vato, y vamos saliendo de una pandemia y al mundo se le ocurre una onda nueva, güey. O sea, siempre va a haber, cada 2 o 3 años, güey, hay alguna crisis, güey. Ya deberíamos de tener eso contemplado en nuestra existencia. Por favor, no más pandemias, sí. Por Sí, favor. idealmente. Eso es un 50%, pero el otro 50% es el 50% que yo decido. ¿Cómo enfrento esa realidad? Entonces, si ya de entrada yo decido creerme esa realidad objetiva de que este es un año de supervivencia, de que la economía está no sé qué, o de que el precio es de no sé qué, y actuar con base en eso, pues voy a actuar muy limitado, güey. Yo tengo una especie de mantra y es que yo trato cuando me siento atrapada en este tipo de situaciones en donde mi mentalidad está siendo retada, em, digo cómo sí. Y me pregunto cómo sí. Y entonces, si esta es mi meta y si esto es lo que yo quiero lograr, ¿cómo sí lo puedo llevar a la realidad? Y por ejemplo, el año pasado, pues teníamos una meta de ventas y estábamos teniendo como ese reto de se estaban complicando los cierres y demás por situaciones económicas y situaciones de país. Y de verdad, yo sí creo que el preguntarme cómo sí me hizo descubrir como una salida a eso y pudimos pues repuntar el año, ¿no? Y al final creo que si uno siempre que dice es que no se puede o siempre que te enfrentas a esta situación de algo no se puede o tienes un obstáculo es como sí. ¿Cómo sí lo puedo hacer? Y a veces no es en el tamaño o en la escala que tenías planeado. A lo mejor tienes que salirte un poquito de la carretera para volver a retomar el rumbo, ¿no? Y manejar por caminos no pavimentados y a lo mejor territorios desconocidos. Pero es tener esa curiosidad de cómo sí puedes hacer las cosas y volverte tú el quien controla ¿cómo se dice? El manubrio Timón. de carro, el timón del Sí. barco, exacto, y simplemente tú puedes llevar ese barco a destino. Todo depende de esa mentalidad de cómo sí vas a hacerle para sobrevivir la tormenta. Ahora vamos al punto 2 que quería hablar. El punto 2 es método y sistemas. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un método de ventas y un sistema de ventas? ¿Y cómo se complementan entre sí? Güey, le tengo que preguntar a ChatGPT la respuesta a eso, güey. Yo no lo vería diferente, ¿sabes? A ver, ¿qué nos ha pasado? Eh, algunas empresas ya tienen un proceso de ventas y llegan con Sandler y nos dicen, oye, queremos que nos entrenes en Sandler, pero ya tenemos un proceso de ventas. O sea, ya tienen su sistema. Es correcto. Pero entonces ellos piensan que nosotros vamos a llegar y vamos a decir, no, 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 tu sistema de 10 pasos no sirve, usa el sistema Sandler de 7 pasos. Y no es así. Sandler es un método y los métodos son una caja de herramientas. Entonces, el método Sandler tiene, sí, un proceso, un sistema de 7 pasos, pero tú lo montas sobre tu proceso. Entonces, esto de dolor, presupuesto y decisión, pues no es lo mismo cómo lo voy a utilizar si yo vendo consultoría y voy a tener una venta consultiva y probablemente me voy a sentar contigo en 2 o 3 reuniones con muchos tomadores de decisión, a que si yo vendo retail, güey, y yo vendo en una tienda ropa. También voy a calificar dolor, presupuesto y decisión, pero mi proceso es muchísimo más eficiente, ¿no? Entonces, cada empresa lo que tiene que hacer es tener un método. A mí el que me gusta más es Sandler, pero hay muchos métodos y montarlo en su proceso. Y probablemente van a tener que hacer al principio un matrimonio, ¿no? Probablemente van a tener que crear el proceso, porque tal vez no tienen un proceso por escrito, pero habría que tener el proceso. Y si alguien va a crear un proceso, digamos, ¿cuáles son los pilares fundamentales para poder tener un buen sistema de ventas? ¿Qué tiene que tener en cuenta? ¿Qué no tener en cuenta? ¿Qué es como, pues voy a decir bullshit? Pues, o sea, ¿y qué sí es verdaderamente importante?
Para crear tu sistema de ventas o tu proceso de ventas, tú tienes que pensar, cuando yo cierro un negocio, ¿cuáles son los 3 o 4 grandes pasos que siempre sigo? Los 3 o 4 grandes pasos que siempre sigo. Y después, ¿cuáles son los requisitos de cada paso? Entonces, por ejemplo, en Sandler hay 3 grandes pasos. 3 Cs. Comunicación, calificación y cierre. Comunicación. Yo tengo que llevarme a toda madre con el prospecto rápidamente, güey. Rápidamente tengo que generar confianza. Segundo, calificación, lo que ya hablamos. Y tercero, cierre. Pero cada uno de esos tiene que tener requisitos. Entonces, por ejemplo, en calificación está dolor, presupuesto y decisión. Si yo no cumplo con alguno de esos requisitos, no paso al siguiente paso. Tengo que dejar morir ese negocio, descalificar ese negocio para no perder el tiempo. Pero cada quien tiene que aterrizar eso a su negocio y a su industria. No, y yo creo que también tenemos clientes que usan el sistema Sandler como la base de su proceso porque no tienen. Y creo que algo que también hace muy sencillo este proceso es ya haber salido a vender tu producto o servicio y por lo menos ya mejor aún si ya has cerrado algo, porque puedes entender mejor cómo en tu industria normalmente, bajo qué circunstancias o qué situaciones se hace la confianza o normalmente quienes participan en la decisión. Por ejemplo, en bien raíz, en la gente que vende casas, pues es bien sabido que si un hombre va a buscar una casa y tiene pareja o tiene una esposa, pues muy probablemente la esposa tenga que participar de esa decisión. Si no está la esposa, pues muy probablemente esa venta no la vas a cerrar ese día ni en ese momento. Y son cosas pequeñas que son muy puntuales de ciertas industrias. A mí me pasaba mucho como consultora de imagen que cuando yo iba a trabajar con un hombre, la esposa quería conocerme. Y son temas, pues también de seguridad, porque pues es una profesión bastante íntima. Literal, te metes hasta el closet de la persona. Entonces, digamos que hay que generar también esa comunicación, ese entendimiento y confianza, hay que generarlo con quien también participa en la decisión. Tiene que conocer muy bien los pasos que tienen que suceder. Entonces, mejor dicho, redondeando, la forma de hacerlo es conoce tu proceso de venta, o sea, conoce cuáles son los pasos grandes que tienes que cumplir y cuáles son los requisitos que tienen que suceder para pasar de un punto A a un punto B a un punto C. Créalo muchas veces. Y ahora, ¿quién debe de hacer eso? ¿Quién en la empresa debe de hacer eso? Entonces, cuando tú estás con tu empresa joven, digamos que hay dueños, fundadores, founders que dicen, no, pues tienen estas creencias. Yo no soy buen vendedor. Y entonces dicen, me voy a traer un vendedor de otro lado para que se encargue de las ventas. Y yo he hablado con múltiples founders y con muchos dueños. Y me dicen, Dan, uno de los dueños tiene que ser el primer gran vendedor de la empresa. Founder-led sales, dicen por ahí. O sea, tiene que ser uno que conozca el producto, que conozca la historia, porque naturalmente los founders son los mejores vendedores, porque son los que están más enamorados de la solución. Aunque ninguno de los founders sea vendedor, no pasa nada, güey. Te puedes entrenar. Porque es que si tú te traes a alguien de fuera, es muy fácil que te piquen los ojos, güey. Y también me ha pasado que múltiples dueños me dicen, Dan, es que yo me traje al vendedor, el más rockstar, güey, de tal empresa. Le pagué los millones y no vendió nada. Y me decía que no vendió nada, que es que el mercado y que es que el producto y que es que los clientes y que la chingada. Claro, güey, porque ese vato no está tan enamorado de la empresa como tú. Entonces, yo creo, autores disputan, pero yo creo que uno de los dueños tiene que ser el primero que desarrolle ese sistema y luego lo replica. Exacto, y sobre todo al inicio, y creo que aquí también hay una parte importante, no solo por la venta, sino porque también la venta es un proceso que informa dos departamentos muy importantes. Uno, obviamente, te da el cash flow y informa, pues definitivamente sostiene al resto de la operación. Y la segunda es que informa al departamento de marketing y de research. O sea, uno tiene que tener el hábito de estar conociendo a quién le está vendiendo. Y yo creo que las conversaciones de venta son también conversaciones de investigación de mercado. Me atrevo a decir que hay un tercero, producto.
También. También, exacto. Y vas hacia lo mismo y a lo mejor tú estás terco que tu producto tiene que ser de esa manera y en las conversaciones de venta te das cuenta que los prospectos, cuando empiezas a hacer estas preguntas de calificación de dolor y demás, a lo mejor tienen un dolor mucho más grande, mucho más monetizable que lo que tú estás terco que quieres vender. Entonces, y esto pasa mucho en las startups, que el founder tiene esta idea, crea esta super aplicación o este super producto o este super servicio y al final terminan pivoteando. ¿Por qué? Porque hubo una investigación de mercado, pero en vez de gastarte los millones en el estudio de mercado, pues mejor veíte en las conversaciones con quién es tu cliente ideal o a quién quieres servir o simplemente a la gente que ya le vendiste alguna experiencia de tu producto o servicio y infórmate de ahí, porque realmente es donde vas a poder llegar a las respuestas mucho más rápido y vas a poder actuar así, porque tú como founder tienes la conexión con el de producto, con el de servicio, con el de marketing y con comercial. Entonces te va a dar muchas más herramientas para actuar. Existe un problema muy grande en las ventas que yo viví. Yo antes de esto tuve una agencia de marketing digital. Hay y que hacer un es- club. Totalmente. Pero creo que es un patrón interesante en las personas que les gusta emprender. Y es que, perfecto, yo puedo llegar a sentarme con la persona a la que le quiero vender, pero tengo que generar un flujo de prospectos interesante para poder hacerlo. O sea, si no tengo la oportunidad de sentarme con las personas, no puedo vender. Cuando hablamos previo a esto, me dijeron que habían dos formas de hacer prospección: prospección activa y pasiva. Háblenme un poquitico de esas dos formas de prospectar. A ver, lo primero es que hay que prospectar, ¿no? Ah, O sea, totalmente. regla Sandler, prospectar no tiene que gustarte, solo tienes que hacerlo. Y prospectar yo creo que no le gusta a nadie. A nadie, güey. Nadie se levanta en la mañana como, uy, que a toda madre que hoy me toca hacer llamadas y recibir rechazo, güey, ¿no? Eso es perfectamente normal y humano, ¿no? También hay una creencia de, no, es que yo no soy buen vendedor porque a mí no me gusta tocar puertas. Pues papi, a nadie le gusta, o sea, eso es señal de que eres humano, güey, that's it, ¿no? Entonces, hay que prospectar. Y la gente hoy en día, güey, lo que está de moda hoy en día, es ser influencer. Entonces, la gente quiere vender teniendo buenas redes sociales y teniendo muy buenos seguidores, güey. Y algo interesante y es que hay muchos influencers que tienen chingos de seguidores y que son pobres, güey. O sea, o que financieramente no es que tengan el negocio más exitoso. Entonces, tener muchos seguidores no es sinónimo de tener muchas ventas, ¿no? La otra cosa que pasa es que la gente que prospecta, que sí prospecta, quieren prospectar dependiendo de una ruta. Por ejemplo, ahorita está súper de moda depender de LinkedIn. Entonces, güey, tú aceptas conexiones en LinkedIn y vato, la mitad son vendedores. Ay, yo ya ni acepto. Yo digo como no. Paso, Es paso, correcto, así es. Y lo primero que te caen es, vendo esto, güey, ¿qué hubo? Nos sentamos, platicamos y Y les vale si eres un mercado o no. les vale, güey, no hacen investigación. A mí me No les han ofrecen llegado lo de maestrías. a mí me ofrecen cursos de ventas, güey. Y claro que maestrías me llegan constantemente, ¿verdad? Claro, Pero sí, esa es la te, fácil. te venden, o sea, a la primera te venden y eso pues no es la manera correcta. Pero el punto es que dependen de una ruta, dependen de LinkedIn. O hay otros vendedores que dependen de referidos. O hay otros vendedores que dependen de clientes actuales. Tengo una pregunta ahí. Cuando hablé con Torre Negra, llegamos a la conclusión de que todas las empresas tienen un gran canal de ventas que nutre las empresas y es un patrón que se repite en muchísimas empresas. Es decir, es el gran... Sí, no me voy a repetir, pero por ejemplo, en una empresa puede ser Meta, Sí. la gran mayoría de ventas, pues que vienen... La mayoría de estoy sus hablando como en ventas japonés. llegan. La mayoría de sus ventas vienen de Meta, ¿cierto? Sí. En la prospección no es así. O sea, la prospección puede ser algo más general de traer de diferentes canales prospectos. Tiene que ser. Tiene que ser. Tiene que ser de diferentes prospectos. O sea, lo correcto en la prospección es, número uno, tú tienes que tener tu recetario, tu receta del éxito. Y eso es tener claro tu porcentaje de cierre. O sea, ¿cuántos prospectos tienes que tocar al mes para lograr tu meta de ventas? Todos tenemos una estadística. Lo que pasa es que no nos la sabemos, güey. Si tú no sabes tus números, es mucho más difícil ganar el partido, güey. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tú no tienes tus números, pues vato, tú prospectas 4 o 5 puertas, güey. Y, güey, probablemente 4 o las 5 te dicen no me interesa, güey.
Entonces, ¿qué pasa? Pues tú te deprimes, güey. Dices, no, vato, el producto no sirve, la economía, el gobierno. Vato, tocaste 4 o 5 puertas, güey. O sea, piensa, los vendedores ambulantes, ¿cuánta gente tocan todos los días, güey? Y tú te estás quejando porque tocaste 4 o 5 puertas. Obviamente 4 o 5 puertas no es señal de nada. Probablemente te faltan otras 4 o 5 para llegar a tu primer sí. Entonces tienes que tener clara tu estadística. Entonces, ya que tienes clara tu estadística, que yo les comparto, mi estadística personal hoy en día es que yo tengo que tener 40 reuniones en el mes. Yo tengo que tener 40 primeras reuniones en el mes para lograr mi meta de ventas. Y para conseguir esas 40 reuniones, yo tengo que hacer 5 veces la cantidad de O contactos. sea, 200. Es correcto, así es. Y pues por eso tenemos horas dedicadas a la prospección. ¿De dónde vas a sacar esas 200, güey? 200 es un mundo. ¿De dónde las sacas? No puedes depender de una ruta, güey. Tenemos un tremendo equipo de marketing. Y marketing nos genera la gran mayoría de los leads a nosotros en mi empresa. Pero el 30% de los leads los tenemos que generar nosotros los vendedores. Si yo dependo de LinkedIn, mi probabilidad de éxito se reduce. Pero si yo distribuyo en varios canales de prospección, se facilita la cosa. Entonces hay que hacer las dos. Prospección activa, que es tú salir a buscar, y prospección pasiva, que es generar gran contenido para que la gente llegue a ti. Es como crear como de alguna manera una demanda de leads que te estén llegando y de gente interesada que te llega a tu mail o que repartes entre vendedores o lo que sea, ¿no? Y creo que aquí lo más importante de lo que dice Dan y algo que me gusta a mí resaltar es, no es que una sea mejor que la otra, sino que hacen cosas diferentes. Entonces, y por eso es tan importante tener las dos. Entonces, la prospección pasiva, que yo creo que es la que ahorita está muy de moda y la mayoría de las empresas tienen como una zona de confort ahí. Cambia el algoritmo de Facebook o cambia el algoritmo y bye. O sea, si no tienen una lista de correos, o sea, si no tienen un CRM, peor aún, ¿no? Si llegaba el correo del vendedor y quién sabe dónde quedó ese correo, pues también va ahí. Entonces, esa manera de prospectar, la pasiva, tiene la ventaja de que llega a la masa, ¿no? Es muy fácil agarrar a 100, que te caigan 100 leads. Eso es muy fácil, ¿no? Y en cambio, la activa es mucho más atinada porque la está haciendo una persona. Pero ¿cuál es la diferencia que tiene de ventaja la activa? La activa es, si tú hoy te pones a hacer prospección pasiva, activa, o sea, te pones a llamar, te pones a hacer todas las rutas que nosotros enseñamos con los guiones adecuados, yo te puedo asegurar que la siguiente semana tú tienes tu agenda con citas. La prospección activa vendría siendo llamadas en frío, eventos de networking. Todo donde tú controlas el acercamiento. Todo donde tú eres el que dice, hey, David, déjame te cuento en 30 segundos a qué me dedico y tú me dices si te interesa o no. LinkedIn, networking, llamadas, videos, correos, visitas, todo donde yo me acerco, ¿no? Lo que dice Tere de la velocidad es bien, bien impresionante, güey. Fíjate, nosotros tenemos un curso que se llama Sales Mastery y en Sales Mastery le metimos una cosa de implementación que yo soy fan, güey. Esto es nuevo, esto nunca lo habíamos hecho. Y es que todos nuestros alumnos, sí o sí, tienen que estar en la hora sagrada de prospección. Entonces, todas las semanas nos juntamos por Zoom, todos los que están en Sales Mastery, apagamos el micrófono, pero tenemos el video encendido. Todos están en la misma tortura. Todos en la misma tortura, güey. Así es. No te sientes tan Te solo. sientes acompañado en la tortura. Traes tu lista de 20 prospectos que tienes que llamar. La investigación la tienes que hacer previamente. Ya tienes que llegar preparado, pum, llamada tras llamada. Hoy, güey, Jacqueline, primera hora sagrada de prospección de Jacqueline, sacó 6 reuniones. Uf. Igualó el récord, güey. El récord lo tenía Edwin, que ya 2 veces también ha sacado 6 reuniones. Yo lo máximo que he logrado es 4 reuniones, güey. De todas maneras, está toda madre, güey. En una hora de prospección. ¿Es una hora diaria o semanal? Semanal. Lo hacemos O sea, semanal. nosotros semanal. Ya si la gente quiere hacer más, pues puede hacer más, ¿verdad? Claro, ya hay Dependiendo de sus alumnos que, objetivos. sí, Sadid, por ejemplo, tiene Adicto. a su equipo le puso una en la mañana y una en la tarde. Y pues Uf. están generando muchos leads, están prospectando muy intensamente. Pero, o sea, a lo que voy es que, güey, si uno se compromete y ejecutas,
Así obtienes reuniones, güey. Mientras que Con el la YouTube- activa. Con la activa. Y en esa activa, de pronto, algunos tips que nos puedan dar, porque mucha gente le teme a estos primeros acercamientos, sobre todo cuando te venden el cold calling de, hola, tienes 40 segundos, bla, 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 y es hablando y hablando y hablando. Sí, total. ¿Qué tips tienen para los emprendedores que están comenzando, que les da miedo coger el teléfono o que les da miedo empezar a conectar en LinkedIn? ¿Qué pueden hacer? ¿Quieres decir algo? Yo pensé que te ibas a decir porque tú eres el introvertido. Yo puedo decir. Creo que tú tienes más autoridad que yo porque pues yo, esas cosas a mí no me dan pena. Actitud, técnica y comportamiento, güey. Actitud, técnica y comportamiento, ¿no? Lo primero es actitud. Tú tienes que estar convencido, Teresa decía hace rato, vender es servir. Tú tienes que estar convencido de que lo que vendes impacta positivamente la vida de las personas. Sí. Si tú no estás conectado con cómo impactas la vida de la gente, Ujú. estás muy enfocado en ti. Ay, es que a mí me da miedo, güey. Pues sí, vato, pero es que si tú vendes programas de ventas que hacen que la gente genere muchísimo más dinero y que por lo tanto su familia tenga una vida más feliz y menos emproblemada, tienes que estar pensando en ello. Es injusto que no les avises que tú existes, güey. Entonces, ¿cuál es el propósito de tu organización? Y conéctate con eso y conéctate con tus metas personales también. ¿Tú para qué estás vendiendo? ¿De qué te van a servir esas utilidades o esas comisiones que vas a generar? ¿De qué te van a servir? ¿Lo quieres porque quieres regalarle algo a tus papás en agradecimiento? ¿Lo quieres porque quieres darle a tu hijo una buena educación? ¿Lo quieres porque quieres tener una vida más divertida con tu pareja? ¿Porque quieres tener más tiempo libre? ¿Por qué? Tiene que haber motivos detrás. O sea, si tú te limitas a tengo que hacer llamadas, qué hueva. Pues, güey, obviamente no vas a querer hacer llamadas. Tienes que pensar en el por qué lo estás haciendo. Entonces, eso es actitud. Técnica, tienes que tener un sistema. Entonces, en Sandler enseñamos los 8 pasos de la llamada sin presión Sandler. Si tú llegas y dices, puta, voy a hacer llamadas y a ver qué me invento, pues yo también me moriría del miedo, güey. O sea, sin millón me muero del miedo. Y luego es el comportamiento, que es tener clara la estadística, ¿no? Entonces, Jody Williamson, que es un gran vendedor de Sandler, cuando contrata vendedores nuevos, les dice, lo primero que tienes que conseguir son 1000 nos. Consígueme 1000 nos. Y estamos hablando. Porque eso significa que hiciste la prospección activa. Que ya te pusiste de afuera y que vas a empezar a decir, ok, esto lo puedo decir de esta manera, esto no sonó bien, esto lo tengo que decir en este tono, esto no lo... ¿Todo bien? Ok. De que nada más empecé a ver caras. Y entonces, por eso la prospección activa es tan poderosa. Y es por eso que Dan pudo darle la vuelta a su negocio en cuestión de meses y no se quebró, porque hizo prospección activa y empezó a conseguir citas de una manera diferente. Ahora, la pasiva tiene la ventaja de que siembras y después en un momento explota. Pero toma tiempo, toma mucha investigación de mercado, tienes que conocer a tu prospecto, pero mira, como la palma de tu mano literalmente, y tienes que tener un equipo, puedes empezar tú solo, pero pues a futuro, digamos, ya como institucionalizarlo dentro de la empresa, necesitas tener un departamento de marketing, que el que hace los videos, que el que tecnología, que todo, el que te hace el copy, etcétera, porque tú no vas a poder hacer todo, o sea, o vendes o haces el marketing, ¿no? Entonces, sí me parece importante resaltar porque no es que tengamos una favorita, realmente nuestra empresa tiene las dos las hemos apalancado bien, por ambas vendemos y yo creo que inclusive en la venta consultiva, o sea, cuando estás hablando de procesos, de productos o servicios que son personalizables, de precios altos, que son a veces muy técnicos y que los tickets, o sea, las inversiones son muy altas, requieren, cuando es la prospección activa, a veces hasta inclusive ya como ya te vieron, la parte inicial de la comunicación ya la ganaste. Entonces, también yo siento que es un approach mucho más de sniper, porque la persona si te aceptó la cita en un evento de networking es porque ya le dijiste tu comercial de 30 segundos, ya se identificó con alguna de las cosas que tú resuelves. Por lo tanto,
ya más o menos califica. Obviamente tienes que seguir el proceso, pero ya por lo menos está un poco más calientito. Los de redes sociales hay entre que tú perfilas, entre que perfilas y calificas a la gente, hay mucha gente que hay que tener la reunión, gente que no va a llegar, gente que se le va a olvidar, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ahí el juego es un poquito diferente. Pasemos a otra parte que tú acabas de decir, dijiste la palabra mágica. Vamos a ver si seguimos conectados, Dan. Vamos para el speech comercial. Queremos hablar un poquito de eso. O como ustedes le dicen, Comercial de 30 segundos. lo logramos, excelente. ¿Qué debe tener un buen speech comercial? El buen speech comercial, la clave es que la cámara esté enfocada en el prospecto y no en uno mismo. Entonces, ¿cuál es el típico speech comercial? El típico speech comercial es, mira, soy Dan Macías de Sandler, somos la empresa de entrenamiento en gerencia y ventas más grande del mundo, entrenamos a gran parte de las compañías Fortune 500, tenemos oficinas en más de 40 países y todas las empresas que se entrenan con nosotros crecen desde un 10 hasta un 300% anual. Voy a estar pasando cerca de tu zona la próxima semana. Me encantaría que me regales media hora para presentarte nuestro portafolio. Puedes el lunes a las 8 o el miércoles a las 4. Ese es el speech comercial tradicional. ¿Qué dije? Puras cosas acerca de Sandler. Puras cosas. Es selfie, güey. Comercial de 30 segundos, selfie. ¿Cuál es un buen speech comercial? Oye, David, te llamo Sandler. Somos la empresa de entrenamiento en ventas más grande del mundo. Y lo que hacemos es que trabajamos con empresas que siempre quieren ser la punta de lanza en ventas. Generalmente trabajamos con dueños que son muy buenos vendedores, pero están preocupados porque no han logrado replicarse, no han logrado que las ventas no dependan de ellos y se dan cuenta que de repente tienen vendedores en zona de confort o vendedores que son tomapedidos y no están saliendo a buscar clientes con suficiente proactividad, o vendedores que son muy técnicos y dominan las características y beneficios del producto, pero no tienen técnicas de ventas como tal. Y eso al final lo que provoca es que haya ventas irregulares y golpea el flujo de caja de la empresa. No sé si algo de esto te pase, David. La No me diferencia pasa, es, pero te voy a decir que sí. gracias. Entonces, la diferencia es, estoy hablando de mi prospecto. No estoy hablando de... Dije, somos Sandler, la empresa de entrenamiento de ventas más grande del mundo, porque pues es algo chévere, como para que sepa que no estoy hablando con cualquier güey, ¿verdad? Pero todo lo demás es, ¿qué te pasa a ti, dueño? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ojo, no todos se van a identificar, güey, porque no todos los prospectos califican para ser clientes. Pero yo sí le sugiero a la gente que yo debería tener por lo menos un 50% de bateo, güey. O sea, exageré, un 30% de bateo. Que uno de cada tres te digan, oye, sí, sí me pasa, ¿no? Si no te están diciendo uno de cada tres me pasa, o tu comercial de 30 segundos está malo, o no estás prospectando en el lugar indicado. Y volvemos a lo mismo, también te remite a lo mejor tienes que ir a investigar a tu mercado y tener más de estas conversaciones y decir, oye, veo que no te identificas, pero entonces podemos platicar de esto otro. Cuando buscas de este tipo de solución, ¿qué retos tienes? ¿Cuáles son tus retos en esta área? Y entonces lo vuelves un poquito un embudo del dolor, pero empiezas a indagar hacia dónde tendría que ir tu solución o tu servicio, porque al conocer eso, entonces todo lo demás fluye, se vuelve mucho más fácil. A mí hay algo que me parece súper interesante que escuché en uno de estos gurús de ventas de Estados Unidos, no recuerdo cómo se llama, pero es incisivo con la tonalidad. ¿Cuál es la importancia de la tonalidad en las ventas? O sea, ¿cómo manejar eso? Porque hay mucha gente que dice que actuar es, que vender es como esta actuación. Sí. ¿Cómo se juega con la tonalidad? ¿En qué momentos usar qué tonalidades? ¿Cuál es esa magia detrás de manejar la voz para poder vender mejor? La regla Sandler es, las ventas son un show de Broadway actuado por psicólogos. Entonces yo le digo a mis alumnos, güey, tú tienes que sacar a tu Brad Pitt interno, tú tienes que sacar a tu Meryl Streep interna todo el tiempo, güey. Todo el tiempo tienes que estar actuando. O sea, en las ventas no es el lugar para tu personalidad auténtica, güey, ¿va? Las ventas es una profesión muy generosa, donde tú todo el tiempo estás callado, escuchando, sirviendo,
adaptándote. A veces rechazando comisiones porque no le puedes resolver el problema a ellos. Entonces dices, oye, esto no, yo no soy la mejor solución para ti. Y entonces tienes que sacrificar a veces tu personalidad. No es sacrificar, es realmente ampliar tu personalidad. Entonces en Sandler utilizamos mucho el DISC, que son 4 estilos de personalidad. Águila, loro, paloma y búho. Muy rápidamente, el águila va al grano, quiere tener el control de la conversación. El loro es súper extrovertido, súper social, súper carismático. Club de los Dorazos. Totalmente. ¿Verdad? Total. El búho es analítico, numérico, introvertido, Sí. no expresa muchas emociones, no gesticula mucho. Y la paloma está preocupada por el bienestar de los demás y también tiene voz así como de spa, como de Es una paloma. aromaterapia. Es una paloma de la paz, blanca paloma de la paz. ¿Qué tonalidad debes de usar? La que tiene la persona que está enfrente de ti. Entonces, si tú espejeas, te pones al nivel de la persona. Porque, imagínate, güey, si tú estás hablando con una paloma, hola David, hola Dan, ¿cómo Eso estás? sonó como alguien que de pronto tiene esquizofrenia. Como vendedor te tiene que pasar un poco eso. Tú estás hablando con una paloma y pues te habla relajado y te habla pausado y cuando le preguntas lo piensa. Si yo, güey, soy yo, todo intenso y le hablo rápido y le hablo con esa tonalidad agresiva, pues ¿cómo se va a sentir la paloma? Totalmente, güey. Se va a súper abrumar. Y pasa al revés o pasa para el otro lado, ¿no? Si tú eres súper loro, súper, hey, ¿qué más? ¿Y cómo está la familia? ¿Y cómo están los hijos? ¿Y qué hiciste el fin de semana? Ja, ja, ja. Pero estás con un búho que es todo conservador y todo introvertido y limitado. También es como, hey, ¿por qué me estás haciendo preguntas tan íntimas? ¿No? Entonces te tienes que adaptar a la persona que tienes enfrente en tonalidad, en lenguaje corporal y en el tipo de palabras que utilices. Porque también yo creo que cuando uno también se ve muy ensayado, o sea, yo fui consultora de imagen 12 años y comunicación, etiqueta y todas estas cosas. Y yo creo que si bien uno en las ventas no es el espacio para ser como auténticamente tú, o sea, en todas tus facetas, probablemente con un cliente que ya te conoce y ya tienes tiempo, probablemente puedes ir revelando un poco más a esa persona. Pero al inicio se trata de generar una primera buena impresión. Entonces, para generar una buena primera impresión, tienes que entender cómo funciona la comunicación. Y la mayoría de la interpretación de tu mensaje va a venir de la tonalidad de tus palabras. Entonces, espejear la tonalidad es como estamos en igualdad de circunstancias. Nadie es más, nadie es menos, que también es algo que nosotros fomentamos en Sandler y enseñamos, que es que tenemos que estar en misma estatura de negocios. Entonces, si tú me estás hablando duro y yo estoy hablando bajito, y esto nos pasa mucho a las mujeres cuando vendemos, que es que yo sería que de pronto me podrías dar una cita, y es como estás pidiendo permiso, ya automáticamente te estás poniendo con menos equidad, menos autoridad. Entonces, tú solo te estás poniendo en una posición en la que la persona te va a posicionar a este le estoy haciendo un favor, y entonces ahí obviamente actúa como un predador a su cría, depredador a su cría. Entonces, no quieres caer en eso. ¿Qué otra cosa? Yo creo que hay cosas de primera impresión que siempre son importantes. A mí personalmente me choca en la era digital que la gente no prenda la cámara. Y no es porque me choque porque no me guste que la gente no sea auténtico y si no quieren prender la cámara que no la prendan, sino porque me da menos información de con quién estoy hablando. Entonces, no puedo ver el lenguaje corporal. Y si mi tonalidad, mis gestos, las palabras que utilizo están informando la interpretación del mensaje, como por qué estás decidiendo no darle toda la información a tu prospecto para que confíe más en ti más rápidamente. Dale toda la información que necesita para confiar en ti, porque eso va a acelerar tus resultados. En cambio, cuando llegas y no prendes la cámara y empiezas a hablar, no puedes ni siquiera saber qué está pensando la otra persona. Muchas veces estamos en llamadas y la otra persona está haciendo caras o podemos captar microgestos, como ahorita que estábamos hablando de, oye, que hablas con Enterprise, que no sé qué, y tú hiciste esa cara de, uy, a mí también me ha pasado. No dijiste nada, pero hiciste la cara y yo me di cuenta.
Esas cosas no eres capaz de leerlas cuando tienes 2 cámaras apagadas o cuando no estás viendo a la otra persona. Entonces, por eso nosotros somos muy fans de siempre hablar por teléfono antes de mandar mensajes de WhatsApp y siempre procurar, obviamente, en una videollamada, pues que sea videollamada y ver a la persona, escucharla, porque eso va a informar más las cosas o los requisitos para que la persona me tenga confianza. No vamos a poder hablar de propuesta comercial, eso que la gente nos diga si les gustó el episodio y si algo hacemos un segundo episodio. Pero sí quiero hablar de algo súper importante y son las objeciones. Y es que ustedes tienen Bueno, me voy a devolver un poco. De hecho, quiero hablar de otra cosa. Hay 2 preguntas que a ustedes les gusta hacer cuando están en una venta y son las preguntas de reversión y de reversión negativa. ¿Qué son y para qué sirven? Eso es una gran pregunta. ¿Me lo preguntas por algo en particular? No. Eso fue una reversión, ¿va? Entonces, ¡Ay! Dani, de ahí sale un clip. entonces, una reversión es contestar una pregunta con otra pregunta para descubrir la verdadera intención de la pregunta. ¿Ok? ¿Y eso por qué funciona? Porque el ser humano generalmente no pregunta directamente lo que quiere saber, sino hace preguntas para medir el terreno, ¿va? Entonces, por ejemplo, yo le puedo preguntar, tenía un coach que decía que le preguntaba, su esposa le preguntaba, oye, ¿estás ocupado el viernes en la tarde? Y él decía, no, mi amor. Y entonces le decía, puedes cuidar a los niños. Y él como, puta, pues ya tengo que, ya le dije que estoy desocupado, ¿no? ¿Por qué la esposa no pregunta directamente, puedes cuidar a los niños el viernes en la tarde? Pues porque sabe el inútil con el que se casó, güey. Entonces prefiere disfrazar la pregunta y, digamos, ya que lo atrapó, ahora sí hace la pregunta real, ¿no? Eso pasa mucho en ventas. A veces el cliente no nos hace la pregunta real, sino nos hace una pregunta para medir el terreno y luego ya pregunta lo que realmente quiere saber. Entonces, cuando alguien a mí me pregunta, oye, ¿cuál es el plan de pagos? ¿Esto cómo se paga? Yo me puedo fumar la interpretación de esa pregunta. Yo inmediatamente puedo pensar, puta, quiere descuento, güey. O quiere meses sin intereses. O lo que tú quieras, güey, te puedes fumar de acuerdo a tus propias experiencias. En vez de tú fumarte algo, ¿verdad? La regla Sandler es no leas mentes. Mejor pregúntale, güey. Oye, qué bueno que me lo preguntas. Güey. Me lo estás preguntando por algo en particular. O incluso le puedes preguntar directamente. Gracias por preguntar. ¿Tienes un plan de pagos que te funcione? Entonces, eso aclara y eso funciona tanto para las preguntas como para las objeciones, ¿no? Ahora, ahorita, ¿qué pasó? Yo te reversié y tú me dijiste, pues no, güey. Pues, No, pero realmente sí. O sea, ¿cuál es? Sacar más información sobre cómo hacer ventas y qué herramientas les pueden servir para ser mejores vendedores. claro, pero lo que voy es que la pregunta de qué es una reversión, tú no tenías otra intención. Tu pregunta es esa. Entonces, hay una regla, hay una excepción a la regla, que es cuando tú haces una pregunta y la reverseas y el cliente te vuelve a hacer la misma pregunta, entonces contesta. La intención de la reversión no es no contestar. A veces la gente malinterpreta y piensa que uno en Sandler reversea para no contestar. No, no, no. Te estoy preguntando para entender realmente por qué me lo preguntas. Para sacar la verdadera pregunta. Es correcto, así es. Y en tu caso, la pregunta, esa era la pregunta directa. Ah, listo, Me ya está. dejaste frío. Te respondo. Ya van 2 en el episodio. Oye, aparte creo que tú tienes una historia buenísima de una venta que se te cayó por andar contestando o sea, por no haber reverseado al Por no cliente. reversear, güey. No me acuerdo cómo era la historia, pero me acuerdo que él te preguntó que si Cuando tenía la empresa de páginas web, ya estábamos firmando el contrato, güey. Y el vato me dice, Dan, por cierto, güey, una pregunta así con la pluma en la mano para firmar. ¿Ustedes hacen páginas web en WordPress? Y yo le contesté, claro, hacemos todas nuestras páginas en WordPress. Y el vato dice, detesto WordPress.
Ay, no puede ser. ¿Y sabes qué es lo peor? Y se me cayó la venta, güey. O sea, no hubo manera. No, pero te la podemos hacer lo que quieras. No, pero es que si son expertos en WordPress no me interesa, güey. Era mentira, güey. No es cierto que hacíamos todas nuestras páginas web en WordPress. Esto es antes de Sandler, obviamente, ¿no? Donde yo Sí, pensaba sí, que sí. decir mentiras podía beneficiar la venta, güey. Y Tu lo mamá te dije regañaría en este momento. 100%. Lo dije pensando en que eso es lo que quería escuchar él. ¿Qué hice? Le leí la mente. Y perdiste. Claro, güey. Lo que debe haber hecho es reverseado. Oye, qué interesante pregunta. ¿Por qué me lo preguntas en este momento? Es que Dan, detesto WordPress. Ah, bueno, güey, ya veo cómo contesto a Yo eso. también. Exactamente, güey, así es. Pero no, yo solito, pum, Cavó su tumba. fui y me embarré, güey. Y la reversión negativa. La reversión negativa es estar un paso atrás que el prospecto en la venta. Es actuar demostrándole que para ti es más importante él que tú. Y la manera en la que se traduce eso es que parece que no le quieres vender. Entonces, te pongo un ejemplo. A mí constantemente me pasa que me siento con personas que me dicen, Dan, estoy interesado en el curso, chinga. Y yo les digo, oye, güey, ¿cómo te fue el año pasado en ventas? Me dicen, no, me fui a toda madre, logré la meta de ventas. Entonces, una reversión negativa muy fácil para mí es, oye, chévere que lograste la meta de ventas. No cualquiera puede decir eso en 2024. Eso está muy bien. ¿Por qué estarías interesado en un curso de ventas si lograste tu meta de ventas? Entonces, ¿eso qué provoca? Que ellos defiendan su dolor. No, sí logré la meta de ventas, pero lo que pasa es que la meta este año es mucho más ambiciosa. Pero lo que pasa es que la logramos con solo 2 vendedores y somos 8 vendedores. Entonces, algún argumento sacan para defender su dolor y no soy yo el que tiene que darles los argumentos. ¿Ustedes están de acuerdo con esa estadística? No sé exactamente el número, pero que dice que como el 80% o el 70%, no sé, estoy masacrando la estadística, estoy seguro, pero el X% de las ventas muy alto pasa en la cabeza del prospecto. O sea, el convencimiento pasa es en el prospecto Total, y ellos no. se tienen que convencer a ellos mismos, ellos toman la decisión. Entonces, por eso volvemos a lo mismo, a la personalidad del vendedor típico que tenemos. Creemos que el buen vendedor es aquel que es persuasivo, que que te presiona para tomar una decisión porque te convence. Y en realidad los prospectos ya tomaron la decisión hace mucho tiempo. De hecho, lo que decía Luis Carlos, antes de tener la conversación contigo, hoy en la era del internet, ellos ya investigaron, ya te googlearon, ya te buscaron en redes sociales. Entonces, ahí ellos ya tienen un porcentaje alto de la venta, ya está ahí. Y ya tienen sus preguntas y ya tienen sus objeciones y ya tienen muchas cosas ahí, porque hoy el comprador, no importa en qué sector estés, ya tiene mucha información, cosa que antes no pasaba. O sea, los buenos vendedores son los que hacen muy buenas preguntas. Los mejores argumentos de venta los tiene el cliente, güey. No los tiene el vendedor. Tú no tienes que dar argumentos de venta. Tú lo que tienes que hacer es hacerle preguntas para que el cliente solo te dé los argumentos. Si califica, porque si no califica, no pasa nada. Lo descalificas y vas por el siguiente. Por eso hay que prospectar, porque no todos van a calificar. Voy a hacer la última pregunta y pasamos a la dinámica de nosotros, que es al final del episodio. No se las he dicho, pero ahorita Es sorpresa. no se asusten. Em, Nunca. Estamos hablando de las objeciones. Las Sí. objeciones me parecen súper importantes porque la gente cree que se tiene que defender. Y es Sí. algo que ustedes dicen enfáticamente que no hay que hacer, ¿cierto? Hay que desarmarlas con preguntas. ¿Cómo se desarma una objeción con preguntas? Yo te diría que no se trata de desarmar la objeción, es más bien entender realmente la objeción, ¿no? Lo primero es entender que las objeciones son reales, son preocupaciones que tienen los clientes, ¿no? El método antiguo era, oye, la objeción es algo que yo de alguna manera tengo que lograr que el cliente se olvide, tengo que desestimar la objeción. Por ejemplo, la típica técnica tradicional para manejar es una objeción es, fulanito, te entiendo. De hecho, tenemos un cliente que se llama Teresa que pensaba igual que tú,
Pero después de tomar el curso con nosotros, se dio cuenta que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Típica técnica de manejo de objeciones. Pero es un poco decirle como, güey, está bien tu objeción, pero realmente no es tan importante. Lo importante es esto otro, ¿no? Y eso no es lo que queremos hacer en Sandler. Lo que queremos hacer en Sandler es, a través de la reversión y de hacer más preguntas, es, quiero entender cuál es tu verdadera preocupación para ver si juntos la podemos resolver. Y a veces la objeción, como la manifiestan, no es real. Por ejemplo, ¿cuál es la mayor objeción de todos los tiempos? Precio. Y en la gran mayoría de los casos, la decisión no se toma por precio. Todos aquí tenemos puesto algo que está por encima del presupuesto que llevamos a la tienda, güey. En tu día a día, güey, tú trabajas con 1000 cosas o ves un televisor que estaba por encima del presupuesto que tú tenías asignado para eso. Es normal que nos gastemos más de lo que nos queríamos gastar si vemos algo que nos gusta y que nos convence. Entonces, rara vez la decisión se toma por precio, pero es muy fácil para el cliente decirte, es que estás muy caro. Pero esa no es la verdadera objeción. Hay una verdadera objeción detrás. Tal vez la objeción es, no confío en ti. Tal vez la objeción es, no estoy viendo que me demuestres realmente resultados. Tal vez la objeción es logística, no me puedes entregar a tiempo. Tal vez la objeción es, le tengo que decir a mi jefe, güey, y tú no me convences de que me vas a hacer quedar bien con mi jefe. Entonces, yo tengo que hacer preguntas para realmente descubrir la objeción y después ver cómo la resolvemos. Y creo que hay dos cosas de las objeciones muy importantes. Uno, hay que procurarlas. Hay que hacerse mejor amigo de las objeciones. Yo creo que muchos vendedores le tienen pavor y le tienen tanto miedo, y lo sé, porque es una de las cosas que la mayoría de la gente busca en nuestro contenido. ¿Cómo deshago la objeción? ¿Y cómo? Y las objeciones y las objeciones. Y me parece buenísimo tener como una caja de herramientas de las objeciones, y si hay fórmulas, pues para eliminarlas, como dice Dan. Pero creo que es muy importante que cuando tú tienes una mentalidad, una creencia de que la objeción es mala, porque si hay objeciones, eres un mal vendedor, porque los buenos vendedores matan las objeciones. O sea, las derriban, le ganan al prospecto, el prospecto se queda sin excusas. Ahí es donde tú empiezas a pensar que porque hay objeciones estás haciendo algo mal. Y en realidad lo que quieres es que salgan las objeciones. Entonces, para mí ya es una red flag si no sale objeción en ningún lado, porque esto suena demasiado bueno para ser verdad. Igual que cuando preguntas presupuesto, no, que tenemos cartera abierta. Todo mundo tiene un número en su cabeza, nada más que no te lo quiere decir. Y lo mismo pasa con el precio. Una cosa que yo aprendí vendiendo productos digitales, pero creo que también aplica para las ventas, la objeción de precio no existe. Es decir, la gente cuando te dice, estás muy caro o no tengo ese presupuesto, es porque no entiende cómo es que tú, o sea, no tiene claro a qué destino lo vas a llevar. O sea, en ese punto A en donde él está y ese punto B donde quiere estar, no tiene claro cómo su vida se va a ver, cómo su vida va a ser más feliz, más libre, menos estresada, más libre financieramente, etcétera, etcétera. Todos los deseos que él tiene acá, no sabe cómo tú lo vas a llevar a ese destino. No sabe por qué tú eres la persona. Entonces hay que saber, por eso es tan importante pulir esos guiones, y porque hay cierta manera de decir las cosas y ciertas palabras que hacen que haga clic en la cabeza de la persona. Si yo tengo un lenguaje súper acartonado y súper técnico, eso no va a conectar emocionalmente con nadie. Y ¿sabes qué? Sí, la compra se va a volver una competencia de precio porque van a estar comparando características y beneficios porque tú solito te pusiste en ese juego. En cambio, cuando tú dices, oye, con mi solución vas a poder lograr esto, tu vida se va a ver así, tu empresa se va a ver así, tu equipo se va a ver así y vas a ahorrar no sé cuántos millones de dólares. O sea, no hay manera de que la persona te ponga una objeción de precio, ¿sí? Un mentor mío. Pero con preguntas. Exacto, con preguntas. Pero a lo que voy es, un mentor mío decía, al final, lo que tú ofrezcas tiene que sentir como que tú le estás ofreciendo un Ferrari por $2,000 a una persona. Entonces, si tú dices, te doy un Ferrari por $2,000, exacto. Entonces, ¿qué dices? ¿Qué? ¿Ferrari a $2,000? Es una ganga.
No ibas a comprar un Ferrari, probablemente ni siquiera necesitas un carro, pero dices, un Ferrari a $2,000, después veo a ver qué hago con él. Entonces, así tiene que sentirse, se tiene que sentir como que esa persona sería demasiado bruta para no aprovechar lo que tú le estás ofreciendo, porque haz de cuenta, un matrimonio perfecto entre tu solución y lo que ellos necesitan o lo que les duele o lo que les está impidiendo llegar a sus metas, ¿no? Entonces creo que también esa manera de pues cambiar un poquito las objeciones ayuda a que a la hora que empiezas a hacer las preguntas no tienes pena, no te sientes mal, no hablas bajito, porque no sientes que el hecho de que existan objeciones es una cosa mala. ¿Saben qué? Creo que la vida uno le manda señales y las últimas 2 semanas la vida me ha tirado Tony Robbins por todos lados. O sea, closing the gap, de llevarlos de un punto A a un punto B, mostrarles hacia dónde pueden llegar. Yo creo que algo tiene que ver, algo tengo que hacer con eso. Tengo que empezar a leerlo, a estudiarlo, tengo que ir a uno de sus summits, pero me parece bacanísimo cómo lo abordan. Muchas gracias por toda la información en ventas. Ahora vamos para la última sección del podcast, donde hablamos de temas controversiales. Mentira, no, donde les hago preguntas rápidas y un qué prefieres. Un qué prefieres que le llamamos zigzag. En este momento no tenemos pregunta de seguidor, pero fue culpa de nosotros en este ajetreo de Bogotá. No logramos hacer las preguntas. Pero ahora vamos a las preguntas rápidas. Entonces yo les hago la pregunta, ustedes me responden y ya rápido. Sí. ¿Quieres que contestemos al mismo tiempo o tipo el... No. Ahorita al mismo tiempo. Ok. Pero me tiene que decir la primera o la segunda, pero en el que prefieres. Entonces, preguntas rápidas. ¿Cuál es el mejor consejo que les han dado? Dios, eso está muy difícil. Sí, vato, a mí me han hecho esa pregunta y no sé, güey. Yo creo que se los dio Pedro, que estuvieran en el podcast. Eso es probablemente Es una... correcto. No, ¿sabes? Yo creo que seguir aprendiendo. Nunca dejar que la soberbia o el ego te haga pensar que ya eres demasiado bueno como para seguir aprendiendo. Yo creo que ese ha sido el mejor consejo que alguien me ha dado. Dan, no pressure. Sin presión. Vato, no tengo ni idea, honestamente. La de tu abuelito. Vuelve con Teresa. Vuelvo con Teresa, exactamente. No seas pendejo y vuelve con Teresa. Pero ya me dieron intriga. Ese fue muy buen consejo, la verdad. Sí. Claro, güey, porque yo terminé a Teresa, después de que llevábamos un año de relación, yo terminé a Teresa y pues obviamente estaba yo autoentusadísimo, güey. Y fui a platicar con mi abuelo para pedirle consejo y me dijo, güey, ¿y te quiere? Sí. ¿Y te lo demuestra? Sí. ¿Y es buena niña? Sí. ¿Y hace qué? Sí. Pues estás bien pendejo, güey, regresa con ella, ¿verdad? Excelente, grandísimo consejo. Sí, así es. Me ha sido muy rentable, déjame te digo. No, total. Emocional y monetariamente. Pero Económicamente. Súper, sí, así es. ¿Cuál es un libro que les ha marcado? Tú eres un berraco, tú eres un chingón. You are a badass, de Jen Sincero. Reciente, dijiste, ¿no? ¿O no tiene que ser reciente? Un libro que te marcó. Que me haya marcado en Sí. general, puta, es muy cliché, güey, pero cómo hacer amigos e influir en las personas. Uf, brutal. Sí, güey, a mí ese libro, yo de verdad siento que me cambió la vida muy, muy intensamente, porque como introvertido, águila, enfocado en los resultados, yo no sabía cómo hacer un buen acercamiento y cómo hacer amigos. Y ese libro me encanta cómo lo explica. A mí, ¿sabes qué me encanta ese libro? Que lo leí. Estoy haciendo las preguntas rápidas, lentas, pero bueno, no importa. Le pones 2X. El superpoder, que es el nombre de las personas. Total. O sea, yo creo que esa es una de las cosas que más me ha enseñado un libro en la vida. Cuando tú miras a alguien y le dices su nombre, a esa persona se le iluminan los ojos. 100%. Me parece fascinante. ¿Cuál es el principio que rige su vida? Estas preguntas son cero rápidas, güey. Me tienes que dar el fin de semana para Yo pensarlo, creo que el güey. principio que rige nuestra vida, ambas, es hacer vidas más ricas, no solamente en dinero, sino en disfrute. Y es algo que nosotros tratamos de practicar en nuestra vida, sino como tener espacios de disfrute. Qué chido hacer dinero, pero también qué chido disfrutar la vida, estar con tu familia, tener tiempo para cuidar tu cuerpo, ponerte a ti primero. Yo creo que nosotros somos grandes defensores de la calidad de vida
y Dan no me dejará mentir, o sea, es algo que nosotros hace muchos años que no trabajamos en fin de semana y nos hemos vuelto cada vez pues más exigentes, inclusive con nuestro equipo, de que se tomen vacaciones, de nosotros tomarnos vacaciones, etcétera. Hace 2 episodios hablamos con un emprendedor que se quebró y esa fue una de las lecciones más importantes. Él vendió $1 billón en 4 años Tremendo. y se quebró. Y las lecciones fue, tienes que cuidarte a ti porque tú eres el motor de todo. Hmm. Y si tú no estás bien, tu empresa no está bien. Porque la última me la robaron ustedes. Se toman tiempo, me roban las preguntas, estamos muy mal. ¿Cuál era su definición de éxito? Y creo que va muy alineado con eso que acabas de decir. Vamos para el zigzag, ¿o qué prefieres? Enfrentar prospectos escépticos que son difíciles de convencer o clientes indecisos que necesitan orientación constante. Prospecto escéptico 1000 veces. Yo creo que cliente indeciso, ¿sabes? ¿Ya ves? ¿Y por qué? Pues porque a través de preguntas lo puedes guiar. O sea, yo he tenido varias conversaciones con clientes indecisos. De hecho, acabo de agendar una reunión con un cliente que ya nos compró, que esto sí, hace mucho que no nos pasaba, pero es un cliente confundido, como, oye, no estoy seguro de que este curso me aplique, y nosotros damos una garantía de que si el curso no te aplica, te devolvemos el dinero. Y estoy muy curioso por la conversación y creo que va a salir un buen resultado de la conversación. O sea, el escéptico que llega como, a ver, güey, tú convénceme y yo no creo en los cursos de ventas y yo creo que los métodos de ventas no sirven, yo siento que está a pasos atrás. O sea, es como, güey, escúchate el podcast, ve los videos en YouTube, métete a nuestros cursos gratuitos y cuando hayas bajado tus defensas, con mucho gusto platicamos. Porque yo quiero hablar con clientes que tengan Claro. Apertura. dolor, sí, que reconozcan que tienen un dolor, ¿no? Porque ir con un cliente que no tiene dolor es como un médico que quiere atender pacientes que están completamente sanos. Yo creo que en mi caso tiene más que ver con mis fortalezas. Yo, o sea, sin querer convenzo a la gente. O sea, naturalmente soy influenciadora y digamos que sin querer lo hago. Entonces, como que no me importa si en mis cursos de imagen, porque la gente me retaba y me decía muchas cosas y yo era como, pues tranquilo, o sea, ¿sabes? Como que tú eres tú, yo soy yo y ya está. Y así los convencía, o sea, la gente más escéptica era la que después me terminaba comprando. Exacto, entonces ya era como que si los lograba tener de mi lado, eran como los más fans, los clientes más fieles, los que me recompraban. Y yo pues no soy fan de la tibieza, entonces como que... Bueno, y ahora sí, hagámoslo esto o lo otro, porque si no, nos quedamos aquí escribiendo cada una. Vender un producto increíble a alguien que le puede servir pero no lo quiere, o un producto promedio a alguien que está desesperado por comprarlo. No, vender un producto increíble. Yo también creo. Pasión por la excelencia forever. Tener un carisma para conectar con, mejor dicho, el mejor carisma del mundo para conectar con los clientes o una habilidad impecable para anticipar y resolver objeciones. Pues yo creo que yo soy carismática, entonces eso es lo que yo voy a elegir porque eso es lo que soy y me amo. Para descubrir y resolver en conjunto la objeción. Ok. Más que así como... Es que esos términos de las objeciones no me encantan. Cerrar muchas ventas pequeñas rápidamente o dedicar meses a cerrar un solo contrato millonario. Uy, yo cerrar muchas ventas pequeñas. Total. Y, por último, usar el humor para romper el hielo en una negociación o mantener una postura seria para parecer más confiable. Di la verdad. 100% humor. Exacto, sí. Totalmente. Total. Sí, creo que los Bueno, dos nada, agradecerles. Pasé un rato increíble, fue muy chévere, fue muy natural, como me gustan las conversaciones. Agradecerles por la información. Ustedes viven de esto, viven de entrenar gente y quisieron aquí brindar información desinteresadamente para ayudarme en mi propósito y en el propósito de Dani de hacer crecer más emprendedores y que salgan empresas más rentables, más grandes y tengamos mejores emprendedores hispanohablantes. Entonces, de verdad que lo agradezco de corazón y mil gracias.
Gracias por invitarnos. Hombre, gracias Tremendo por gusto invitarnos. estar con Así ustedes. es. Estamos haciendo esto nuevo, pero es la última frase del podcast y es: pensemos en grande y cambiemos el mundo.